Yo no sé si ustedes creen que Dios es bueno, pero yo creo que Dios es bueno. Lo primero que quiero decir es que no hay ningún amor tan grande como el amor de Dios. Y Dios nos ama a todos. Si tú eres un hijo de Dios o tú eres una hija de Dios, Dios te ama a ti. Y si tú no conoces a Cristo y no crees con toda confianza de que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados, Dios también te ama, ¿sí? Amén. Dios supera todo tipo de amor que nosotros podemos imaginar o que podemos observar. ¿Sí? Nosotros vivimos en este mundo y nosotros tenemos muchas experiencias en este mundo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el amor de una madre, que es un ejemplo clásico acerca de un amor muy fuerte y muy poderoso. Y yo no sé si ustedes han experimentado ese amor de una madre, pero es un amor muy genuino, muy puro. O tal vez ustedes son madres y ustedes aman mucho a sus hijos e hijas. El amor de un padre también puede llegar a ser muy fuerte. Nosotros podemos sentir mucho afecto por nuestras amistades, amigos, personas que hemos conocido a lo largo del camino de nuestra vida. Y nosotros podemos llegar a sentir mucho afecto por esas personas, ¿sí? Una persona puede llegar a sentir mucho cariño tal vez por una pareja, por ejemplo. Pero ningún amor que se ve en las relaciones humanas, el amor de una madre, el amor en las amistades y en las parejas, nunca puede superar el tremendo amor de Dios. El amor de Dios es infinito y nosotros ni siquiera podemos comprenderlo. Tú podrías tratar de imaginar cómo es el amor de Dios y nunca vas a poder llegar porque siempre es más grande. Dios estaría dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa por ti porque Dios te ama a ti. Hace mucho tiempo, cuando Dios aún no creaba el universo, existió un periodo de tiempo que se llama la eternidad pasada. Y es un tiempo incalculable en donde lo único que existía era Dios. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solamente Dios existía ahí. No había nada más. Nada había sido creado, ¿sí? Y Dios en ese tiempo planificó crear el universo. Y planificó crear las estrellas, las galaxias, y planificó crear a la humanidad, ¿sí? Sin embargo, Dios es omnisciente y Dios lo conoce absolutamente todo, y Dios no improvisa, sino que planifica. Y Dios se dio cuenta de que si Él creaba el universo, Él creaba su creación máxima, la última creación y la más compleja, la humanidad. Dios sabía que la humanidad eventualmente iba a caer en pecado. Y Dios sabía exactamente cuáles iban a ser las consecuencias de ese pecado. Dios, cuando creó a la humanidad y antes de crearla, en su mente sabía perfectamente que si la humanidad pecaba iba a estar destituido de la gloria de Dios e iban a pertenecer al infierno eterno por toda la eternidad, siendo castigados por la ira de Dios. Entonces Dios, antes de crear a la humanidad, teniendo en cuenta todas estas cosas que Él ya sabía de antemano, Cristo Jesús observó esto y voluntariamente Él le dijo al Padre: Padre, ¿sabes qué? Esta humanidad que tú vas a crear, yo puedo ver también sus pecados. Puedo ver la condena que hay para esos pecados. Por favor, Padre, que el castigo de esos pecados no vaya sobre ellos. Que ese castigo por esos pecados venga sobre mí. Y Jesús entendió que era necesario de que alguien tenía que pagar, ¿sí? Alguien en esta historia tenía que morir por los pecados de la humanidad. Entonces Dios planificó que Cristo Jesús eventualmente iba a venir a la tierra e iba a ser sacrificado por nuestros pecados e iba a sufrir una muerte horrible para que tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna. Entonces lo que pasó fue que Jesús se ofreció para hacer esto y el Padre, paralelamente, también estaba pensando en enviar a su Hijo unigénito, porque el amor del Padre es el mismo amor que siente el Hijo y el mismo que siente el Espíritu Santo. Entonces Dios se coordinó perfectamente y ellos hicieron un plan de salvación. Lo que pasó fue que eventualmente Dios creó el universo, creó las estrellas, las galaxias, creó todas las cosas, diseñó todas las leyes de la física, de la química, y Él creó un huerto y ahí puso su creación máxima, la máxima muestra de la capacidad de Dios, que era Adán y era
Eva. Dios no improvisa. Y Dios siempre planificó crear a Eva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que Dios había visto desde la eternidad, desde allá antes, fue exactamente lo que sucedió. Lo que pasó fue que Adán y Eva decidieron que ya no querían ser dominados por Dios. Simplemente ellos dijeron que ya no les interesaba y ellos empezaron a tomar sus propias decisiones, empezaron a hacer su vida totalmente alejados de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que pasó el tiempo, la civilización humana empezó a surgir, Dios escogió a una serie de personas y formó un pueblo, que era su pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel. Y lo que pasó fue que Dios, esta promesa de un Salvador, se la fue repitiendo prácticamente a todas las generaciones, ¿sí? A Adán y a Eva, de hecho, les prometió que un día un Salvador iba a venir e iba a vencer el poder de la muerte y el pecado e iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Amén. Pero también les dijo que esta serpiente le iba a morder el pie a este Salvador y lo iba a hacer daño, ¿sí? Entonces esta promesa de redención fue pasando de generación en generación y de vez en cuando salía un profeta que hablaba acerca de esto y hablaba acerca de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un rey, que este rey iba a ser un rey eterno, que este rey iba a ser al mismo tiempo un príncipe de paz. Y los profetas a lo largo de la historia fueron escribiendo de que este rey se iba a sentar en el trono de Israel e iba a gobernar todo el mundo. Y ellos decían de que este rey iba a traer paz mundial. Ellos decían de que este rey iba a hacer que las naciones guarden sus lanzas y guarden sus escudos y dejen de planificar, sino que ahora iba a haber paz en la tierra a los hombres. También los profetas decían que este iba a ser un salvador, que no todo lo que iba a hacer Jesús iba a ser acerca de la tierra, sino que este salvador iba a resolver este problema de pecado e iba a ser un salvador eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Siguió pasando el tiempo, pasaron generaciones y generaciones y generaciones, y eventualmente Dios fue, digamos, preparando el terreno, ¿sí? Fue enviando profetas que avisaban de que este Salvador iba a venir ya. Y eventualmente Jesús, que existía desde siempre, se encarnó en un ser humano y nació y habitó junto con nosotros, ¿sí? Cristo Jesús, Dios, se despojó de su gloria y se hizo un ser humano para cumplir esta difícil tarea de pagar por los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Jesús era una persona que eventualmente, claro, ustedes saben si han leído la Biblia que no sabemos muchos detalles sobre la vida temprana de Jesús, pero sí sabemos lo que ocurrió cuando empezó su ministerio y lo sabemos muy detalladamente. Y Dios, a través de Jesús, empezó a predicar. Y antes de morir por los pecados de la humanidad, Él empezó a enseñar. Él empezó a ser un maestro. Él empezó a profetizar. Y Jesús lo que empezó a hacer es que empezó a pastorear. Iba por las calles, predicaba el Evangelio. Empezó a agarrar a algunos discípulos. Y así fue cumpliendo su tarea hasta que se cumpliera su tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Jesús? Lo que pasa con Jesús es que Jesús era muy distinto a lo que las personas esperaban, ¿sí? Jesús era diferente a todo lo que los religiosos estaban acostumbrados. Primero, Jesús era una persona que tenía mucha autoridad. Dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, dice que no era como cuando otra persona hablaba. Dice que Jesús cuando hablaba era como que tenía autoridad. Era como que Dios estaba con él, como que lo que decía transformaba a las personas, ¿sí? Dice que Jesús tenía tanto poder que Él daba órdenes y las cosas sucedían. Dice que los ciegos recuperaban la vista, que los cojos podían correr, que los mudos podían hablar, que los sordos escuchaban por el poder que emanaba a través de Jesús, ¿sí? Jesús era totalmente diferente a lo que toda esa gente estaba acostumbrada, ¿sí? Jesús era una persona que tenía mucha sabiduría dada por el Espíritu Santo, sabemos. Nadie había como Él. Nadie interpretaba la Biblia como Él. Cuando Él se juntaba con los maestros de la ley religiosa, todos quedaban súper sorprendidos porque Él sacaba unas deducciones exquisitas.
porque él era tan inteligente y tenía tal sabiduría que podía interpretar la palabra y aplicarla. Jesús era tan impresionante que tenía una inteligencia emocional súper desarrollada y él conocía el corazón de sus discípulos. Nadie tenía que enseñarle a Jesús acerca de cómo eran las personas porque él ya lo sabía. Él se daba cuenta cuando las personas estaban pasando por problemas. Él se daba cuenta lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Jesús era impresionante. Entonces Jesús lo que empezó a hacer fue que él empezó a predicar acerca del reino de Dios. Ese era como su tema principal. De lo que más él hablaba era acerca de cómo era el reino de Dios. Lo que Jesús empezó a enseñar eran enseñanzas súper directas y súper difíciles. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús contó una parábola una vez en la que decía que el reino de Dios no es como el de la tierra. El reino de Dios tiene muchísimo valor, decía. Y él ponía, por ejemplo, imagínate que tú vas al campo y hay un terreno que es de alguien. Pero tú te das cuenta que en ese terreno hay un tesoro. No sé, un baúl lleno de oro, por ejemplo. Y tú te das cuenta de que ese tesoro es tan valioso que es mucho más valioso que lo que cuesta el terreno. Entonces Jesús decía, ¿tú qué harías? Y él contaba, lo que habría que hacer es endeudarse hasta las patas, comprar ese terreno porque ahí está el tesoro que vale mucho más que lo que te costó el terreno, ¿sí? Y Jesús decía, así es el reino de Dios. El reino de Dios es tan valioso que tú puedes vender todo lo que tienes en tu vida, puedes deshacerte y despojarte de todas las cosas que hay en ti, porque el valor del reino de Dios es incalculable. Jesús empezó a enseñar que el reino de Dios era distinto a los reinos de la tierra, porque el reino de Dios es un reino eterno. Él decía que ¿de qué le vale a una persona invertir toda su vida en generar riquezas aquí en la tierra si su alma se va a perder en el infierno? Decía él. Él decía, ¿por qué no mejor invertir también en las cosas eternas, que perduran para siempre y que no se desgastan, donde no hay polilla, donde no hay moho? Decía él. Jesús empezó a hablar acerca de la santidad, de cómo tenía que ser una persona que viva en el reino de Dios. Él decía que tiene que ser una persona que obedeciera a Dios, que amara a Dios. Jesús predicaba mucho acerca de la humildad, acerca de no creerse el cuento, que si Dios te usa no tienes que pensar que eres tú, sino que es Dios a través de ti. Que no tienes que mirar en menos a los demás por sus errores, porque nosotros también tenemos nuestros propios errores, decía Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que a Jesús le empezó a ir súper bien. Y Jesús era distinto a todo lo que había. Y la gente empezó a seguirlo. Y la gente se empezó a dar cuenta de que los líderes religiosos de su época simplemente no estaban a la altura. No sé si me estoy explicando. Y Jesús empezó a ganarse muchos enemigos. Muchas personas muy influyentes y muy poderosas empezaron a conspirar en contra de Jesús. Habían tramas para agarrar a Jesús desprevenido. Los fariseos se juntaban y decían, oye, vamos a ir donde Jesús y le vamos a preguntar tal cosa. Y le preguntaban preguntas como con truco para que quedara mal. Ellos querían hacer que Jesús quedara mal, que dijera algo que no era cierto, que dijera algo como impropio de un profeta como lo era Jesús. Y ellos empezaron a hacer estas cosas. Jesús fue tan usado por el Espíritu Santo que fue la persona que más tentaciones ha tenido en toda la historia de la humanidad. El diablo se le apareció a Jesús. Pero Jesús tenía tanta autoridad y buscaba tanto la presencia del Espíritu Santo que ninguna tentación pudo ir en contra de Jesús. Él fue tentado en el desierto para que deje de predicar porque era más fácil. Era más fácil no exponerse al peligro. Y el diablo le decía eso, si tú te humillas ante mí, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Jesús fue duramente tentado mucho más que nosotros, pero Él se mantuvo firme. Amén. Jesús no era lo que los religiosos esperaban. Y Jesús fue súper discriminado en su época. ¿Sí? A Jesús lo discriminaron, tú puedes ver, por muchas cosas. A Él lo discriminaron por a lo que se dedicaba.
Decían, este me va a enseñar a mí cómo vivir mi vida si este es un carpintero, si este no tiene casa. Le decían a Jesús. A Jesús lo discriminaban porque era pobre, porque no tenía, dice la Biblia, dónde recostar su cabeza. A Jesús lo discriminaron por su lugar de origen. Lo discriminaron porque se juntaba con los pecadores. Empezaron a circular falsos rumores acerca de Jesús. La gente decía que Jesús era un borracho. La gente decía que Jesús se acostaba con las prostitutas. La gente decía que él era una persona que no controlaba su hambre, ¿sí? Jesús fue traicionado un montón de veces, pero aún así Jesús se mantuvo firme, ¿sí? Hubo una ocasión en la que Jesús estaba predicando y él empezó a hablar acerca de lo mismo, del reino, de la santidad, de la humildad. Y a la gente le gustaba, veían milagros. Jesús era una persona que hablaba muy bien, tenía un carisma. Pero llegó un punto en su predicación en la que él empezó a hablar de sí mismo. Y él empezó a decir, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida, empezó a decir. Y él empezó a anunciarse como Mesías. ¿Y qué pasó? Que lo que él estaba diciendo iba tan en contra de lo que decían los líderes religiosos de la época, que la gente simplemente le dio la espalda. Y dice la Biblia que en esa ocasión miles de personas de un momento para otro dejaron de seguir a Jesús. Pero Pedro dijo, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida para mí? Jesús fue traicionado por Judas, una persona que pertenecía a su círculo más cercano, ¿sí? Y Judas, por alguna razón que no tenemos ni idea, tomó la decisión de traicionar a Jesús y venderlo. Y Jesús fue enjuiciado en un juicio que fue súper ilegal, que no siguió ningún tipo de procedimiento legal, y él fue condenado a ser crucificado. Dice la Biblia que a Jesús lo maltrataron, le dieron azotes con látigos. Dice que se veían sus huesos. Y no solo eso, sino que lo clavaron en una cruz. Y dice que los clavos traspasaron las manos de Jesús. Le pusieron clavos en sus pies para fijarlo en esa cruz. Y le dieron una muerte que era una de las más dolorosas de la época. Y probablemente una de las más terribles que conoce la humanidad. La crucifixión. Paralelamente a eso, el plan de redención se estaba concretizando. Porque mientras los romanos estaban matando a Jesús, el Padre Celestial estaba castigando a Jesús por todos los pecados de la humanidad, cumpliendo el acuerdo al que llegaron hace millones y millones y millones de años. Paralelamente, mientras Jesús estaba siendo crucificado, el Padre derramó toda su ira por los pecados. Y dice Isaías 53 que él fue quebrantado por el Padre, que fue pisoteado y que el castigo por nuestras rebeliones lo recibió él para que nosotros tengamos la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto que le estoy diciendo? Que Jesús hizo todo bien. Jesús hizo todo tal cual como los profetas escribieron hace miles de años. Jesús cumplió con todo lo que él había dicho. Él fue tentado, pero no falló. Jesús amó a la humanidad tanto que, a pesar de todas las pruebas que él pasó, él tenía una misión. Y su amor era tan grande para nosotros que nada podía impedir que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Por el amor de Jesús, no sé si me van siguiendo. Jesús enseñó correctamente, enseñó doctrina, sana doctrina, verdadera y útil para salvar nuestras almas. Jesucristo sanó a los enfermos con el poder del Espíritu Santo y Él se sacrificó por nosotros. Entonces Jesús hizo todo bien. Y a lo que quiero llegar es que la Biblia, cuando fue escrita, Dios hace millones de años pensó que cuando nosotros leamos estas cosas, no simplemente digamos, ah, mira, qué interesante,
o mira qué curioso, qué bacán, Jesús es súper bacán. Sino que lo que Dios espera y lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, es que nosotros seamos como Jesús. Amén. El Espíritu Santo, todo lo que hace en la iglesia con respecto a nosotros, es que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Ese es el centro de la obra del Espíritu Santo. Los milagros que hacía Jesús o los apóstoles, ¿para qué eran? Eran señales que apuntaban a que el mensaje que ellos estaban predicando era real. ¿Para qué? Para que nosotros nos interesemos y queramos ser como Jesús, que queramos andar como Jesús anduvo. Nuestra meta es parecernos más a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús era una persona que dependía exclusivamente del Espíritu Santo. Cada vez que Jesús tenía que hacer algo muy importante o tenía que tomar una decisión, ¿sabe lo que Jesús hacía? Oraba. Dice la Biblia que él se pasaba noches completas orando y que muy a menudo se iba al monte, a un lugar solitario, para estar con Dios. Porque Cristo dependía del poder del Espíritu Santo. Cristo fue muy cuidadoso en no hacer nada bajo su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Para que nosotros sepamos que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Jesús hacía, por el Espíritu Santo. Jesús era una persona que vivía en una santidad perfecta. Jesús nunca pecó, nunca cometió una equivocación y nunca rompió nada de la ley de Dios. Jesús era una persona que buscaba siempre el poder de Dios, no el poder de Él. Jesús no estaba atento a las estrategias. Jesús no estaba atento a la liturgia. Jesús no estaba atento ni siquiera a qué música vamos a tocar. No, Jesús estaba atento a qué, a tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hay una cosa muy interesante y es que el ministerio de Jesús estuvo muy marcado por la voz de Dios. En muchas ocasiones Jesús hablaba y decía, mira, lo que yo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo porque yo se lo escuché a mi Padre. No sé si me estoy explicando. Nosotros debemos tener ministerios y debemos tener vidas que estén marcadas por un fuerte deseo de escuchar la voz de Dios. Que estén marcadas por un fuerte deseo de tener el poder de Dios, no el poder de la carne. ¿Sí? Jesús era una persona que estaba absolutamente sometida al Padre. Antes de que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, Él sabía exactamente lo que iba a pasar, lo vio desde la eternidad. Él sabía exactamente cómo se iba a sentir. Y Él en su carne, en su humanidad, tuvo miedo, como cualquier persona de nosotros tendría miedo. Y dice la Biblia que le decía al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sometimiento al Señor. ¿Se imaginan si Jesús no hubiera estado sometido al Señor? Todos nosotros iríamos al infierno al instante. Y la ira de Dios nos consumiría. Pero la buena noticia es que la ira ya fue derramada sobre alguien. Fue derramada sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquí quiero llegar con todo esto. Lo que estoy tratando de decir es que aunque la Biblia quiere y Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, en la práctica nosotros no lo somos. ¿Sí? Nosotros no somos como Jesús. Nosotros no estamos sometidos a Él. Nosotros no tenemos como este amor y estas ganas de querer hacer exactamente lo que Dios nos diga. Entonces, claro, hemos nacido de nuevo. Hemos recibido un nuevo corazón. Conocemos al Señor, espero. Pero ¿por qué es que el cristianismo es una lucha? ¿Por qué el cristianismo es tan difícil? Si tú llevas tiempo en el Evangelio y has querido caminar con Dios de verdad y has buscado a Dios de verdad, tú ya te habrás dado cuenta de que el cristianismo es súper, súper difícil. No es nada fácil. Nosotros buscamos a Dios, queremos orar, queremos servir en la iglesia, pero ¿por qué es que todas estas cosas siempre son una lucha?
¿Por qué hay días en que las cosas son tan pesadas y no quiero hacer nada, y no quiero tocar, no quiero predicar, no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué es que el cristianismo es una lucha constante? ¿Por qué si yo digo, a partir de ahora voy a buscar a Dios 1 hora al día, o me voy a levantar temprano y voy a orar a Dios media hora? ¿Por qué es una lucha? ¿Por qué al final no lo termino haciendo? ¿Por qué es una lucha servir en la iglesia? ¿Por qué nosotros somos tan débiles? ¿Cómo puede ser que nosotros que conocemos al Señor siempre tropezamos con las mismas piedras? Una y otra vez las mismas piedras. ¿Por qué somos tan débiles? La respuesta es una muy simple y es muy profunda al mismo tiempo. La respuesta de por qué el cristianismo es una lucha es porque nosotros no amamos lo suficiente a Dios. Nosotros no amamos lo suficiente a Dios. Al principio yo les hablaba del amor de Dios, y Dios nos conoce. Dios conoce toda nuestra personalidad, todo lo que hemos hecho, y Él sabe incluso lo que haremos en el futuro. Y el amor de Dios es muy, muy, muy profundo. Tú ni siquiera lo puedes entender. Yo no lo puedo entender. Pero el amor humano hacia Dios es súper superficial. Es casi como el humo. Parece que está ahí, pero cuando tú te acercas a mirar, se desvanece. No amamos lo suficiente a Dios como para rendir nuestra voluntad delante de Él. Hay cosas. Tal vez el Señor te ha dicho que hagas tal o cual cosa de manera directa. Y a lo mejor no las has hecho, o a lo mejor las hiciste, pero te costó mucho, mucho, mucho. ¿Por qué es tan complicado dejar de mirar las redes sociales por un momento y ponerse a orar al Señor? ¿Por qué es tan complicado someterse al Señor? ¿Por qué es tan complicado negarte a ti mismo y buscar al Señor como nos lo ha pedido tanto? Es porque nosotros amamos más otras cosas que a Dios. Hay gente que ama más las redes sociales que a Dios. Hay gente que ama más sus amistades que a Dios. Hay gente que ama más su salud física que a Dios. Y no está dispuesto a pasar por el fuego que lo perfecciona. Porque no aman lo suficiente a Dios. Lo cual me lleva a otra pregunta. ¿Por qué no amamos lo suficiente a Dios? Para responderla voy a contarles una historia bíblica que está en Mateo, no es necesario que la busquen. Y es que Jesús era muy bacán, tenía muchos discípulos y mucha gente lo odiaba. Y hubo una ocasión en la que había un fariseo que se llamaba Simón. Y Simón pertenecía al grupo de los fariseos que era como, por decirlo así de manera más simple, era el grupo que más detestaba a Jesús. Casi todos los problemas que tuvo Jesús a lo largo de su vida fue por culpa de los fariseos, una secta de la época. Entonces Simón invitó a Jesús a su casa. Le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Ven a mi casa para que conversemos y trae a tus discípulos. No sabemos con qué intención él lo invitó. Pero este momento se concretizó y estaban Jesús, estaba Simón, estaban sus discípulos en la cena, estaban conversando. Y dice la Biblia que de la nada, la puerta de la casa se abrió y entró una mujer. Y dice que esta mujer tenía en sus manos una botella con un perfume carísimo, carísimo. Y dice la Biblia que sin ningún tipo de contexto, sin que nada haya gatillado eso, esta mujer simplemente entró donde Jesús, se puso de rodillas delante de Jesús y el perfume carísimo lo derramó sobre los pies de Jesús y empezó a adorar a Jesús. Era la costumbre judía en esa época, ellos todos usaban sandalias y las calles eran de tierra. Era la costumbre que cuando alguien llegaba a tu casa de visita, tú le dieras un beso en la mejilla y le lavaras los pies. O un esclavo le lavara los pies. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer que derramó el perfume empezó a lavarle los pies a Jesús. Pero ella no trajo un tiesto con agua, sino que el agua salía de ella misma. El agua eran sus lágrimas. Y dice que ella derramó el perfume sobre los pies de Jesús,
y empezó a lavarlos con sus propias lágrimas. Y dice que cuando terminó, no fue a buscar una toalla o un trapo para secarle los pies. Dice que se los secó con sus propios cabellos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta de que esta persona tiene un corazón súper rendido y que ama mucho al Señor. Y se conmueve porque está viendo una adoración profunda, que es la adoración que Él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que Simón era un fariseo y era un religioso de la época. Y a Simón ni siquiera le caía bien Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que Simón se escandalizó un montón y se ofendió muchísimo, ¿sí? Y él empezó a decir Jesús cosas como: si tú fueras un profeta de verdad, tú sabrías la clase de mujer cualquiera que es la que te está tocando, ¿sí? Y se ofendió muchísimo. Entonces, Jesús le respondió las siguientes palabras. Le dijo: mira, Simón, habían dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Había uno que le debía 500 monedas de plata y había otro que le debía 50. Y él dice que estas dos personas no tenían dinero como para pagarle a esta persona porque era mucho dinero. Entonces dice que el prestamista se conmovió y dijo: ¿saben qué? No me paguen nada, yo les perdono la deuda. Y Jesús le empezó a contar esta historia a Simón. Y le dijo: Simón, ¿cuál de las dos personas va a amar más al prestamista? ¿Cuál va a tener un mayor aprecio por el prestamista? ¿El que debía más o el que debía menos? Y Simón le dijo: supongo que el que debía más va a tener más aprecio por el prestamista. Y Jesús le dijo: tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque al que se le perdona mucho, ama mucho a Dios. Y esa fue exactamente la situación de esta mujer. La mujer amaba tanto a Jesús que estuvo dispuesto a meterse en una casa ajena y romper todas las normas de quedar bien, porque su amor era tanto que no le importaba nada más y ella solamente quería adorar a Jesús, porque Jesús le había perdonado mucho. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Porque yo les cuento esta historia. Es porque la razón por la cual tú y yo no amamos lo suficiente a Jesús es porque nosotros no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que Dios nos ha perdonado en Cristo. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo graves que son nuestros pecados. No tenemos ni la más mínima idea de lo mucho que le costó a Cristo salvar nuestra alma. No tenemos ni idea que sin Cristo seríamos merecedores del peor de los infiernos. Y como no entendemos la gravedad de nuestro pecado, entonces nosotros no amamos a Dios, porque no nos damos cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hay otra razón, y es que nosotros no entendemos quién es Dios. Si tú entendieras, si yo entendiera realmente quién es Dios, si yo entendiera el poder de Dios, el amor de Dios, si yo entendiera de verdad que Dios tiene la capacidad y está en control de toda situación, yo confiaría ciegamente en Él y confiaría con todo. Porque yo sabría quién es Dios, pero tú y yo no entendemos quién es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús hizo todo bien. Jesús dejó de lado sus impulsos y obedeció a Dios, porque Él amaba mucho a Dios. Entonces, claro, Jesús no necesitaba ser perdonado, porque Él nunca pecó. Mas, sin embargo, Jesús sabía quién es Dios. Sabía sobre la misericordia de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre el poder que Dios tiene para salvar las almas de los que se acercan con fe hacia Él. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el centro de esta predicación? Que tú tienes que pedirle al Señor que Él abra tu entendimiento y te haga darte cuenta de cuánto Él te perdonó. Y cuando tú entiendas cuánto Él te perdonó, tú vas a amar tanto a Dios que toda tu vida va a cambiar. Y Dios se va a mover en tu vida. Para ir ya terminando,
quiero decir que Dios se acuerda de que nosotros, dice la Biblia, somos polvo. Él se acuerda de que nosotros no somos nada. Y pese a que nosotros podamos ser débiles, aún así Dios continúa teniendo la intención de usarte a ti. Porque dice la Biblia que Dios se perfecciona en la debilidad. Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa? Significa que Dios usa lo vil y despreciado. Porque cuando Él usa lo vil y despreciado, quien se lleva la atención no es la persona, es Dios. Dios tiene muchas cosas para darnos a nosotros. Él tiene situaciones que nosotros no imaginamos para nosotros. Dios quiere abrirnos las puertas de todo tipo a nosotros. Dios quiere ponerte en lugares grandes y que estés lleno del poder del Espíritu Santo. Dios quiere darte sabiduría para que sepas conducir tu vida, para que puedas aconsejar a otros. Dios quiere darte sabiduría para que sepas cómo predicar, para que sepas cómo hablarle a la gente de Cristo. Dios quiere darte dones espirituales. Dice Mateo que Dios quiere que cuando tú pongas las manos sobre los enfermos se sanen. Que tú puedas conocer los pensamientos de las personas y puedas ministrarles. Y Dios quiere usarte para expandir su reino. Dios tiene mucho para nosotros. Y lo único que Dios busca son corazones dispuestos a humillarse delante de Él. Vamos a orar. Si quieren pueden ponerse de pie. Espero que esta prédica haya tocado el corazón de alguien. Y yo quiero invitarte a que tú puedas tomar ahora un compromiso con Dios. No te voy a pedir que levantes tu mano o algo así. Pero quiero invitarte a que tomes una decisión. ¿Vas a rendirte delante del Señor o no? Te damos gracias, Señor, por tu poder. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres Dios.